Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Nación Innovación. Como siempre, espléndidos estamos con el despliegue. Sé que os gusta y que se está viendo el contenido, que es lo importante, llegar a la gente con este contenido innovador, ¿no? Con estas propuestas que venimos conociendo durante todo este año, que ha sido una auténtica locura. Ahora a la vuelta de la esquina empezamos año, así que felices fiestas y feliz año a todo el mundo. Y para cerrar esta edición, este año, pues tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hablar mucho de real estate, vamos a hablar de que somos el país número uno en real estate ahora mismo. Todo el mundo habla de las grandes capitales españolas a la hora de construir y de crear nuevas viviendas y demás, y hoy tenemos el caso de un tipo de financiación alternativa, de un tipo de financiación distinta, pero creo que es el momento de recordar, ¿no? Este tipo de proyectos, este tipo de plataformas, ¿no? Que al final lo que tratan es consolidar en un sector en el que somos líderes en nuestro país. Para ello saludamos al CEO de Innoversia, a Félix Campillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué hay? Un placer. Muchas gracias, igualmente. Que lo pintaba yo al principio, digo, estamos en el país del real estate, ¿no? No hay país como España ahora mismo, todos los ojitos están bien puestos en nuestro país por toda la revolución que está habiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que con el boom inmobiliario se generó muchísima vivienda simplemente con ánimo de especular. Esas viviendas ya se han prácticamente colocado todas, se quedaron en manos de bancos y de fondos de inversión. Y ahora nos ocurre justo al revés. Yo diría que más que el país del real estate, somos el país ideal para vivir. Desde luego, ¿no? Spain, the place to be, ¿no? El país para estar, desde luego, e incluso esta ciudad como Madrid, tú eres de Almería, ahora lo comentaremos, pero desde luego que están en boca de todos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Este es el país, las condiciones, como dice todo el mundo, son increíbles de vida en este país. Ahora queda de pensar el país que queremos para todos, ¿no? Es que a lo mejor no nos interesaba crecer tanto, pero hay que pagar las pensiones. Hay que pagar las pensiones y hay que pagar impuestos, Félix, que de eso sabemos tú y yo mucho. Oye, Félix, para el que no te conozca, ¿quién es Félix Campillo? Cuéntanos, háblanos de ti, de tu trayectoria profesional y también de esa trayectoria paralela que llevas con tu propia empresa como es Innoversia. Bueno, yo si me tuviera que definir de alguna manera, me definiría como un emprendedor. O sea, yo soy emprendedor vocacional. Entonces he hecho muchas cosas hasta que encontré lo que yo quería. De pequeñito quería ser arquitecto. La vida me llevó por otros derroteros, haciendo caso a los padres que antes no se les podía no hacer caso. Sí, ahora ya da igual todo. Y al final acabé en el mundo del ladrillo, monté un grandísimo grupo inmobiliario, la crisis se lo llevó y empecé a ejercer de abogado, experto en lo que sé, que es en crisis de empresa y en derecho inmobiliario y urbanístico. ¿Cuándo decides crear Inmoversia? ¿Ya en sus inicios paralelos? ¿Y ahora los proyectos con los que estás ahora metido? Cuéntanos un poco. Inmoversia lo decidí crear en el COVID. Como le pasó a mucha gente, esos meses nos dio para reflexionar. Meses bonitos, sí, para reflexionar. Y desde la crisis del 2008 hasta el 2020, había estado trabajando simplemente para llegar a final de mes. Y entonces me dio tiempo a pensar en cómo ganaba yo dinero antes y cómo era posible que, siendo abogado ya con mucha experiencia, no pudiera ganar dinero ahora. Y sobre todo cuando tú el dinero en los bancos no te produce absolutamente nada y hay otras formas de poner al dinero para trabajar para ti, no para los bancos. Claro, y ahí es cuando surge toda la iniciativa de Inmoversia. Cuéntanos un poco. Sí, ahí surge todo lo que son la búsqueda de oportunidades que hay para comprar. Es decir, muchos de los que se quieren dedicar al mundo de la inversión inmobiliaria les están enseñando con cursos de grandes gurús, que lo hay, sí, a hacer una cosa que se llama flipping, que es compro, reformo y vendo. Sí, eso está ya hasta mis vecinos. O sea, esto está más implantado, eso ya es Made in Spain. Sí, pero eso a pequeña escala no funciona. No es rentable. Porque no es rentable. Pero ¿por qué la gente se engaña con eso? ¿Por qué sigue habiendo el flipping este que tú dices? Porque yo creo que hay que ser críticos también. No se puede vender a la gente que vas a dejar de currar comprando un piso, reformando otro y vendiéndolo, porque eso no es así, ¿no? Ya, pero el problema es que hay muchos cursos de formación. Claro. Y esos cursos de formación, muchos de ellos te orientan hacia eso. Son cursos de deformación, más. Es algo que tú puedes controlar. Es decir, cualquier persona
que ya tenga su casa, se puede embarcar en comprar una segunda casa y piensa que ahí hay un negocio de revalorización. Y la realidad no es así, pero es que tampoco pueden llegar a más. O se meten en plataformas de crowdfunding inmobiliario o de inversión colectiva, como me gusta llamarle, que por volumen sí llega a hacer grandes operaciones, es decir, flipping de edificios completos, compra obras paradas que están en manos de los bancos o de los fondos, y les queda muy poco para terminar, y esa sí puede reformar el edificio entero rápido y venderlo rápido. Pero la ventaja, o sea, el éxito está en la compra, no en la venta. Claro. Es decir, tú cuando haces flipping como con un piso, a ver cómo lo compras muy barato para cuando haces la reforma lo puedas vender y obtener un mucho margen, ¿no? Bueno, lo podría llegar, podría encontrar una auténtica oportunidad. Pues sí, pero a lo mejor comprando en una subasta. ¿Qué rentabilidades crees tú que se le puede sacar a un flipping básico, como tú comentas? Pues ¿Un 3, un 4, un 5? Mi experiencia con las personas que han venido a mi despacho a hacer consultas de asesoramiento, al final, teniendo en cuenta que hay que comprar un piso, y un piso vale hoy por hoy cientos de miles de euros, lo tienes que comprar con sus gastos, con sus impuestos, hacer la reforma y luego vender. Pues a lo mejor está haciendo una inversión, qué sé yo, de 200, 300.000 euros para obtener, ¿cuánto? 30.000. Ya. Mientras que hay otras formas que... O sea, da la sensación que se le engaña a la gente con esto, ¿no? Porque sigue y todo el mundo se piensa que esto es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y creo que a lo mejor plataformas de inversión colectiva como Inmoversia, que ahora vamos a hablar de ello, sí que... Oye, ¿tú quieres invertir en inmobiliario? Te voy a enseñar cómo, ¿no? Que eso es un poco, ¿no? Hacer de evangelista, ¿no? De evangelizador de esto. Sí, lo primero es que lo que te enseñan es a moverte por tu cuenta. Es decir, tú quieres invertir, yo te voy a enseñar cómo invertir. Claro. Ahora, el siguiente paso es, una vez que ves que esto no es tan fácil como te lo han pintado, hay otras formas de invertir tu dinero, y además sin un límite y sin poner todos los huevos en la misma cesta. Cuéntanos, Inmoversia, que se dedica a eso, ¿entiendes? Sí, vamos a ver. Inmoversia es una plataforma de inversión colectiva. Pero en real estate, ¿no? Sí. En inmobiliario. Pero tiene muchas diferencias respecto a una plataforma de crowdfunding inmobiliario, como podríamos hablar, por ejemplo, Civilend, Urbanitae, que es otra de las que ahora mismo están pegando. Inmoversia es otra historia. Tiene una serie de características que nos diferencian ampliamente de este tipo de plataforma. Lo primero que yo le diría a alguien que quiere invertir en una plataforma inmobiliaria es que se fije si por algún lado sale la palabra hipoteca o préstamo. Porque eso es lo que nosotros desde Inmoversia jamás haríamos. Ni lo permitiría ningún promotor que haya pasado una crisis. Mi grupo inmobiliario, el cual yo era el principal accionista, perdimos 18 millones de euros con la crisis. Wow. Y los perdimos. Espera, 18 kilos. Sí. Wow. Era una empresa que tenía 150 trabajadores y éramos una de las empresas más fuertes de toda la provincia. Vienes aprendidito, Félix, vienes aprendidito de lo que no hay que hacer, ¿no? Y del camino que hay que seguir. Entonces, lo que hemos aprendido es que aquellos promotores que no tenían préstamo, que trabajaban sobre una base sólida y iban construyendo con su dinero, esos cuando vino la crisis no se lo llevó. Nos llevó a todos los que teníamos apalancamiento financiero, y para construir un edificio a lo mejor tenía que pedir un préstamo de 10 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vino la crisis y se paró las ventas, esos préstamos nos comieron. Entonces, eso a otro nivel pasa con las plataformas de crowdfunding inmobiliaria, con los promotores que ofrecen. Como ofrezcan un tipo de financiación mixta, parte con inversores y parte con bancos, o a los propios inversores lo hagas prestamista con garantía hipotecaria, como venga cualquier mínima crisis, esos préstamos arruinarán la operación y puedes que pierdas tu dinero. A quiebra, ¿no? Con nosotros no puede ocurrir eso. Préstamo cero, riesgo de embargo hipotecario cero, que es el mayor riesgo que puede haber en una inversión. Los demás los cubrimos con seguros. Yo no puedo decir riesgo cero porque está prohibido. Comisión Nacional de Mercado de Valores, todo este tipo de historias.
Pero en la práctica, el riesgo que corren con nosotros, a diferencia de otras plataformas, es mínimo. De hecho, Inmoversia se define como un club de inversión, ¿no? Sí, es como nos definimos, es un club de inversores amigos. Inmoversia se empezó a mover a través de... Amigos y personas humanas, porque aquí le tenéis, invertís en Inmoversia. Hoy está Félix Capillo aquí con nosotros. Es importante saber quién está detrás, ¿no? De hecho, Inmoversia, como se empezó a mover, con personas que me conocían mi trayectoria profesional. Claro. Entonces, familiares que cuando les dije que quería empezar a comprar y que quería buscar inversores, los primeros que se apuntaron son la gente de mi entorno. Familiares, amigos, claro. Luego el boca a boca va funcionando y luego ya pues una vez ya que decidimos dar un salto importante. Vas pasando comunidades, como quien dice. Claro, y lo bueno es que el que invierte una vez no solo repite, sino que invierte y anima a todos los de su entorno. Eso es bueno, ¿no? Claro, eso es muy bueno. Eso es interesante. Entonces entiendo que ¿está asegurada una rentabilidad con Inmoversia? Sí. O más o menos ¿qué has tenido hasta ahora? Y sobre todo, ¿qué tienes ahora que no, para la gente que nos esté viendo? Si quieren, oye, al final yo puedo desear invertir en inmobiliario, pero no puedo desear el marrón, porque a mí me parece un auténtico marrón, comprar un piso, reformarlo y volverlo a vender. Siguiendo con las diferencias de Inmoversia, sí, que es necesario explicar para que sepa cualquiera de los que sí está estudiando otro tipo de inversiones, lo vea. En primer lugar, nosotros ofrecemos una rentabilidad mínima garantizada, incluso en los peores de los escenarios, del 16,16% TAE. ¿Por qué nos atrevemos a hacer eso? Se estás ofreciendo una rentabilidad de 16. Mínima garantizada. Mínima. Sí, a partir está por encima de cualquier plataforma de crowdfunding colectivo, más o menos, está un pelín por encima, se van a 15, 14, ¿no? Es lo que estoy viendo yo por ahí. Se van a 15 o 14, pero generalmente no TAE, sino ROI. ROI, sí, sí. Para el que no sepa lo que es el ROI es la rentabilidad que te produce con independencia del tiempo. Es decir, yo hago una inversión de 10.000, recupero dentro de 4 años, me da el 12% ROI, sí, que en el TAE, si ha sido 4 años, realmente me está dando un 3% menos, de TAE anual. Entonces, nosotros, una de las cosas que nos diferencia es que no somos intermediarios. Es decir, un tipo de plataforma de crowdfunding inmobiliario, actúan de intermediarios, ganan dinero con el dinero que ponen los inversores, sí, no con la operación en sí. Con lo cual, el margen que el promotor destina a los inversores lo tiene que repartir entre las plataformas por un lado y el inversor final por otro. Por eso nuestra rentabilidad es mucho más alta, porque todo va destinado al final, no hay intermediarios. ¿Qué proyectos has tenido que me puedas contar donde haya habido este tipo de rentabilidad, Félix? Nosotros, por ejemplo, en el último año hemos hecho, como vamos buscando como punto principal, a no ser que sea otra cosa que sea muy rentable y que la veamos así, compramos obra parada. Es decir, empezamos al final del año pasado, en diciembre, para hablar de los últimos 12 meses, sí, comprando 12 triplex en Berja, un pueblo de Almería, sí, que está relativamente cerca de la costa, donde la gente puede conocer como el Mar de Plástico. Estos triples no se habían llegado se habían terminado, pero no se había obtenido la licencia de primera ocupación y se habían vandalizado. Habían estado ocupados, luego los desocuparon y había que arreglar lo que habían destrozado. Uh-huh. Pues los compramos cada triple por 30.000 euros. Nos hemos gastado unos 15.000, 20.000 en arreglarlo. Por cada uno. Por cada uno. Y lo hemos vendido de una media de 89.000 euros. Está sacando más de un 15, ¿no? Más de... al inversor, hombre, hay una parte que se lleva la promotora. Sí, lógico, por asumir todo, ¿no? Y al inversor ha salido una rentabilidad rondando al 24%. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. ¿En 12 meses? Sí. ¿Has devuelto un 24% a tus inversores? Sí. Wow. Pero la que empezamos en abril, que fue la siguiente, uh-huh, compramos un terreno. También por la misma también, zona, ¿no? Bueno, esto era Almería Capital. Vas creciendo, ¿no? Por lo que veo. Me decanto por Almería porque es un mercado que conozco muy bien. Tú lo conoces. A ver, al final, ¿cuándo emprendes? ¿Dónde emprendes? Donde en un sitio que te conozcas como la palma de tu mano. Para nosotros es importantísimo hacer el análisis de mercado.
Claro. De hecho, esta noche cojo un AVE y me voy a Barcelona para estudiar unas operaciones allí. Y estudiamos el mercado con que pelo y estás señal. saliendo incluso de la misma zona comarcal. O sea, al Sí, final porque también ya los estás inversores viendo- nos demandan otras zonas y nos proponen otras zonas. Claro. Entonces, vamos a estudiarlo. En principio no rechazamos nada si los márgenes a priori nos dan la rentabilidad mínima que vamos buscando. El 14. A partir de ahí ya buscamos cualquier tipo de problema que tenga. Para eso soy abogado. Desde el punto de vista legal, por si hay algún embargo que no Claro, se conozca, claro. desde el punto de vista urbanístico, por si se construyó, por ejemplo, más altura o más metros cuadrados de los que el solar permitía. Sí, que los de cerca de playa suele pasar. Claro, entonces hay una serie de cosas que tienes que mirar y eso realmente lo mira solo un profesional. Además, los fondos y los bancos, este tipo de promociones no se las venden a particulares. Claro. Se las venden solo a inversores profesionales, porque por la ley del consumidor siempre podía decir que pobrecito de Tú mí, los activos, por decirlo de algún modo, se los compras a los bancos. banco y fondo. Banco y fondo. Sí. Pero si, Que si pueden lo- ser activos embargados o activos... sí, o activo embargado o que tienen el préstamo que Y ahí ya creas el proyecto. que lo han recuperado ya, el bien ya lo tienen a su nombre. Sí. Cuanto más fácil es la operación para nosotros, con más ganas nos metemos. Y ahí creas el proyecto de tu club de inversión, Claro, ¿no? una vez que analizamos que la inversión a priori nos encaja, que los problemas que tienen los podemos solucionar y los podemos solucionar en un tiempo relativamente corto. Entonces, y el estudio de mercado nos da la rentabilidad que Sí. proponemos, ahí nos metemos a saco. Y entonces lo que hacemos nosotros, que otra de las cosas que nos distingue, Sí. es que nosotros somos los promotores, no somos intermediarios. Sois los propios promotores. Somos Esto los- es importante. Aquí no se trata de intermediarios, se trata de que vosotros hacéis la operación. Sí, de hecho, por ejemplo, como no somos intermediarios, no estamos intervenidos por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Somos promotores directos. Y entonces ponemos el dinero nosotros, el primer dinero es nuestro. De tal manera que si lanzamos una OPI, una oferta pública de inversión, y no la cubrimos y no podemos comprar el terreno por lo que sea, o el banco se arrepiente, Sí. que también se da. Los que hemos puesto la pasta que no se va a recuperar o se va a tardar en recuperar Sí. somos nosotros. El inversor automáticamente recupera su dinero. Asumes tú el riesgo. Asumimos nosotros el riesgo de involucrar a la gente a que se meta. Bueno, y también para tu club de inversión y tus inversores será vital también que tú estés metido en el lío, ¿no? Porque si dices, no, aquí os lo dejo, no voy a invertir yo en esto. Para mí es vital que Claro. esté yo metido en el lío y también es vital que en caso de pérdida la asuma yo. Claro. Porque una mala operación pues me puede arruinar el negocio y tenemos muchas Y la ganas de crecer. reputación, ¿no? La reputación también, es fundamental. es fundamental en este sector. Entonces, en caso de que pueda llegar a haber una hipotética pérdida, desde luego prefiero asumirla yo antes que el inversor. Félix, ¿qué proyectos tienes ahora abiertos en los cuales cualquiera que nos esté viendo puede invertir? Lo que tenemos abierto ahora mismo, una operación que la vamos a cerrar la semana que viene, Caliente. es construir 20 viviendas eco, 20 viviendas verdes, Qué guapo. viviendas unifamiliares, chalés pareados, En Almería. en Almería capital, a 5 minutos del mayor centro comercial que tiene la provincia y del mayor hospital que tiene la provincia, a 5 minutos andando, con lo cual el enclave es una auténtica Brutal. maravilla. Jugamos con un mercado que no hay oferta de viviendas unifamiliares en Almería, una población de 250.000 Sí, sí, sí. una población, Almería y periferia, 250.000 habitantes, no tienen más de 50 viviendas a la venta de obra nueva unifamiliares Ahora mismo. ahora mismo. Madre mía, es que el problema de vivienda es gordo. El problema es gordo. Pero precisamente porque al promotor no le dan dinero a los bancos. Claro. Y aparte de eso, nos salimos de su rango. Son viviendas de más alta calidad y viviendas deficiente energético A o A+, con lo cual la hipoteca al cliente final les va a salir más baratas que una hipoteca normal. Ujú. Entonces, para eso nos hemos lanzado, lo vamos a lanzar en 5 fases de 4 viviendas, que son el bloquecito de 4 viviendas, y va a salir a un precio irrisorio, lo que podría costar aquí en Madrid a lo mejor 1,5 millones de euros. Las vamos a vender desde 390.000. Desde 390.000 Sí. pavos. Wow. Sí, viviendas con piscina propia. ¿Y se sale fuera de los precios de mercado? Lo que pasa es que los precios de mercado allí son rondando los 300.000
viviendas dúplex de 120 metros, adosados. Nosotros estamos hablando de pareados con una parcela grande, con una piscina privada, con más de 120 metros de planta -1, con un patio inglés. O sea que, para el que no sepa lo que es el patio inglés, es un patio que tiene iluminación y ventilación directa, con lo cual esos 120 metros una pasada, no son sótanos, es una planta más de la vivienda. Como 3 plantas, diríamos. Puede hacer gimnasio, dividir, hacer habitaciones para de todo tipo, para cualquier idea que te surja, porque va a tener ventanas, iluminación y ventilación propia. Y si yo ahora quiero invertir, ¿con cuánta pasta tengo que entrar? Para entrar, puede entrar desde 500 euros. ¿Ah, sí? Sí, tenemos una escala, evidentemente, desde 500 hasta 30.000. Hay 5 tramos, los que vamos incrementando porcentualmente la rentabilidad. Es decir, empezamos con un 16,16, al que invierte más de 5.000 le damos un punto más, al que invierte más de 10.000 le damos otro punto más. Eso asegurado. Sí, sí. Tú firmas por contrato que si yo ahora te meto pasta, tú me vas a devolver un 16 en un año, has dicho. En un año. Wow. Y luego, al que reinvierte, también le damos un premio de un 1% ¿no? más por fidelidad. O sea, pueden llegar hasta un 20 incluso. El que invierte más de 30.000 le estamos garantizando de antemano un 21. ¿Cuánto es el récord? ¿Cuánto es el que más ha llevado? Como una lotería. Un 29. Un 29 de rentabilidad. En 7 meses. ¿En 7 meses? La operación que empezamos en abril. O sea, de cada 100 pavos se ha ganado 30. Sí, la operación que empezamos en abril, había un fondo que tenía más valorado un solar, precisamente en la zona donde vamos a construir. Sí. Y lo compramos el solar por 220.000 euros con una licencia de 24 viviendas. Es decir, a menos de 10.000 euros por repercusión por vivienda, cuando el solar... el precio suyo de mercado es por encima del 1.000.000. Oye, tu club de inversión ninguno ha dicho, oye, yo quiero un piso de eso, yo me lo quedo. Es que no, están abiertos, o sea, me refiero. O sea, que incluso ellos mismos los compran. Por ejemplo, en esto que hemos hablado de Berja, sí. Ha habido una sociedad que ha comprado 7, con ánimo de ponerla en alquiler. ¿Has comprado 7? Sí, de las 12, 7 las hemos vendido en un lote. Wow. Pasada, porque lo hemos vendido, son triples que en su día estaban se habían vendido la mitad de ellos a más de 150.000 euros y lo hemos vendido por 85. ¿Hasta cuándo está esta promoción? Esa promoción ya queda una vivienda de modo residual y esa se acabó. Con eso en venta, me refiero a para tu club de inversores, la operación de la que estábamos hablando de Almería. La operación de Almería, la que se cierra. ¿Hasta cuándo está abierta? Hasta el día 20. ¿Vamos a dar más días? No, porque vamos a cubrir las necesidades que tenemos de... ¿Ya la tienes cubierta? Estamos cerrándola. ¿Cuánto querías levantar? Queríamos levantar 640.000. ¿Los tienes levantados? Sí, de los cuales 320.000 ya se los reservábamos a reinversores. Reinversores. O sea, que es la propia comunidad la que se retroalimenta y sigue invirtiendo. Sí. Oh, chaval. Wow, ahí es nada, mola. ¿Y qué nos viene por delante? ¿Qué es lo próximo? ¿Va a haber más? Hay más, tenemos en cartera más. ¿Ah, sí? Tenemos otro en la periferia de Almería, en una de las poblaciones cercanas a donde tenemos la base de la Legión. Sí. Y hay una operación también buenísima. La diferencia que hay entre las dos operaciones que tenemos en marcha es que la siguiente requiere pasar el ley de blanqueo de capitales. Todo lo que se le compra directamente al banco o al fondo exigen determinar toda la trazabilidad del dinero para comprobar que ese dinero viene de forma legal. Es un trámite un poco más engorroso. En la que estamos cerrando ahora no hay explicaciones. Bueno, pero para ti no hay problema. No, para mí no. Lo único que tenemos que pedirle una serie de documentación al inversor. Al inversor que nos tiene que cumplir. Y si por lo que sea no cumple, no le podemos permitir que invierta. Además, yo conozco a algunos de tus inversores como David, conozco a gente muy, muy interesante. Cuéntanos, Félix, ¿cuál es el perfil de inversor para incluso gente que no se esté viendo que se quiera ver en esa posición? Porque no creo que busque gente multimillonaria, ¿no? No, y además a nosotros nos interesa el pequeñito. Es decir, a diferencia de otras plataformas, que lo que tienen es que tienen una operación para cubrir de 1 millón, pues si la pueden cubrir con 1 o con 2 inversores, se ahorra mucho papeleo. Claro. Si la tienen que cubrir a base de 500 euros, pues, es mucho más engorroso. Pero para nosotros nos interesa estos pequeños ahorradores de 500 euros. ¿Por qué? Porque prueban. Claro. Prueban, ven la rentabilidad
Y luego ya invierten lo que tenga que invertir una vez que hemos generado esa confianza. Dime cifra récord, ¿hasta cuánto ha sido tu mayor inversor? El mayor inversor que han sido 90.000 euros. 90.000 pavos ha soltado. Sí. Wow. Y vamos al target de este que comentabas de inversor. ¿Qué edad tiene? ¿Suele ser empresario? ¿Suele ser autónomo? Me he llevado muchas sorpresas con eso. A ver, cuéntame. Porque... Funcionario seguro que tienes alguno. Pero aparte de funcionarios, yo lo que... ¿A que tienes funcionarios? Sí. Lo he clavado, ¿eh? Pero aparte de funcionarios que están viendo que con su sueldo... no llegan a ningún lado. No llegan a ningún lado y que además... Que sí, que tienen trabajo para toda la vida. El dinero lo tienen muerto de risa. El dinero, mucho poco que tienen, lo tienen muerto de risa en el banco. No lo gastan. No, y entonces hay que aprender. El que llama allá, hay mucho que ha leído lo de padre rico, padre pobre. Sí, el libro que hay que... Y entonces ya se han dado cuenta de que hay formas de hacer que el dinero trabaje para ti. Pero lo que te decía me ha sorprendido. Yo en la cabeza tenía un perfil entre 35 y 55. No más de 55, porque ya las personas mayores desconfían más. Son más reacios, sí. Y no menos de 35 porque tienen otro sitio donde meter el dinero, comprarse una casa, comprar coche y todo esto. Pero me ha sorprendido y además pensaba más en el perfil de hombre que en el de mujer. Y me he encontrado al revés. Las mujeres se meten más que los hombres. ¿Y qué edad? Y en una franja entre 25 o sea, joven. Y 45. Wow. Porque el joven que está empezando a trabajar, mientras que consigue ahorrar para comprarse su propia vivienda, ese dinero lo tiene que tener en algún sitio. Joder, llama mucho la atención también si quieres ya tratando un poco más el sector, ¿no? Y el momento en el que nos movemos en el sector de la vivienda, ¿no? Que jóvenes estén invirtiendo en tu plataforma, pero que luego haya ese problema para la vivienda de los propios jóvenes, ¿no? ¿Cuál es tu visión, ¿no? A través de Inmoversia, ¿qué solucionáis a todo este problema que está viendo la vivienda? Bueno, por lo menos en Almería construye alguien que ha dicho que no había ninguna vivienda nueva. Gracias a Félix hay unas cuantas nuevas. Bueno, a mí y a 2 o 3 promotores más que tienen promociones pequeñitas. Los que quedan. Sí, porque lo demás, como los bancos también tienen sus propias promociones, claro. Los bancos no le dan financiación a los promotores particulares. Claro. Y además hacen edificios en altura, mientras que no hacen vivienda unifamiliar. ¿Por qué no le dan los bancos dinero a los promotores? Porque en la época de la crisis, todo el tema de los avales de las cantidades entregadas a cuenta, un promotor tiene que avalar las cantidades entregadas a cuenta por un comprador. En caso de que el promotor falle, ese aval tiene que cubrir para devolverle el dinero y que no se quede el comprador pillado. Uh-huh. Pues los bancos tuvieron que pagar muchos millones de euros aunque no habían entregado los avales, simplemente por el hecho de que el dinero de los promotores que le pagaban los compradores tenía que entraba en esa cuenta del banco. Entonces había mucha jurisprudencia en el cual a los bancos los han hecho responsables subsidiarios de ese dinero y han tenido que palmar. Entonces no quieren los bancos dar dinero a promotores. Por eso han salido estas alternativas. Ni a promotores ni a nadie, ¿no? Bueno, a ellos sí, a sus sociedades de holding. A sus sociedades sí, desde luego. Pero que el problema que tienen ellos, o que no hacen, es dar financiación a los particulares, o sea, a los promotores normales, sobre todo si no tienen un porcentaje altísimo de viviendas vendidas, que eso también pasaba antes. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que al promotor le sale mucho más barato el tipo de interés que le puedes pedir de un préstamo bancario que el margen de rentabilidad que le tienes que dar al inversor final y a la plataforma de crowdfunding. Entonces hacen un sistema mixto. Parte lo financian con préstamo al promotor, parte lo financian con el inversor. Y eso es lo que Inmoversia nos negamos en rotundo a hacer. Como es lógico. Y a nivel del sector, ¿cómo lo ves? Porque tú ofreces soluciones al problema de la vivienda, ¿no? Sí. Lo primero que hay que pensar es que hay que conseguir abaratar la vivienda. O sea, ya no es solo construir, sino construir a un precio que todos los demandantes de vivienda puedan pagar. Joder, pero a ti el sector te mirará mal con ese discurso. Me pueden mirar como quieran. ¿Te da igual? Me da igual, pero es la realidad. Bueno, te mirarán mal es hablar en bajo. Claro. De ahí a las zancadillas que te tienes que encontrar tú tienen que ser acojonantes, ¿no? Bueno, pero es que durante toda mi época de 15 años, más de 15 años de promotor, ya me comí todo tipo de zancadillas. Además, yo empecé. Pero cuando llegas con este discurso, los grandes players, ¿qué te dicen? A mí directamente nada, con lo cual no oigo.
Pero yo fui un chaval que empecé con 23 años en el mundo inmobiliario. Entonces, si ya con 23 años me lancé, ahora con casi 60 y toda la experiencia y conocimientos que tengo profesionales, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces los precios de la vivienda a ti te parecen un cuento chino. Los precios de la vivienda no. Lo primero es que hay mucha legislación. Entonces, todo lo que son legislar, normas, que por un lado están bien, pero por otro lado se pasan, de prevención de riesgos laborales, de normas de seguridad. Me está diciendo que tú vendes una vivienda a un precio y lo normal es que esté mucho más cara. El precio de la vivienda, más del 80%, y me quedo corto, son impuestos y cumplimiento de normativa. ¿A ti te parece un asesinato el precio de la vivienda actual? Me parece un asesinato el precio de la vivienda actual, pero es por lo que te estoy diciendo. Porque no hace nada el gobierno para conseguir abaratar los precios. Porque el 80% son impuestos. No, y es acojonante que me digas que tu target de inversor, de tu club de inversores, esté en un target joven y luego el joven no tenga para comprar una vivienda al completo, ¿no? Ahí es donde está la diferencia, ¿no? Por eso se mete con nosotros, para conseguir ahorrar más rápido. Claro. Es la única forma de crecer. Uh-huh. ¿Dónde ves tú la solución a todo esto de la vivienda? Porque tú dices abaratar. ¿Se puede abaratar? Mira, la solución a la vivienda nos encontramos con dos cuellos de botella. Uno, el precio, y otro, la mano de obra. No hay. No hay mano de obra. No hay. La razón es muy sencilla. En la época de la crisis tuvieron que cambiar, se tuvieron que reciclar. Cerraron todos. Hay en Madrid, hay en Barcelona, hay en Valencia, Sevilla. Todos los profesionales, todos los que eran expertos, profesionales expertos. Los promotores. No, me refiero a fontaneros, electricistas, albañiles, sector, todos los que eran especialistas. Todo desaparecido. Ha desaparecido, se han jubilado después de 17 años. Y los nuevos no había interés. Yo tengo una hija que es arquitecta, está en Estados Unidos, y cuando empezó la carrera, la gente le decía, estás loca de empezar una carrera de arquitectura, y yo la empujé a que la hiciera. Y ahora resulta que no hay arquitectos. No hay arquitectos, tío. Entonces, eso es lo que nos ha pasado, claro. Si la arquitectura no tenía salida, ¿para qué iba a estudiar arquitectura? Y proveedores tampoco. Si la formación profesional no tenía salida, ¿para qué iba a coger especialidades? Entonces tenemos ese cuello de botella. Ese cuello de botella y de proveedores también, ¿no, Félix? Porque hemos pasado de ser un país industrial a ser un país de turismo, ¿no? Yo creo que también la industria de España bueno, ahora parece que los oficios, como tú dices, empiezan a revivir, ¿no? En pequeños foros empiezas que se necesitan carpinteros, que haya escuelas, se necesitan albañiles, se necesitan fontaneros, pero también en lo que te estoy comentando, ¿no? Sí, pero es que a mí todas esas cosas son muy graciosas, como ya todo el mundo sabe. Es decir, no tenemos mano de obra, pero resulta que tenemos una cantidad de gente que está cobrando el ingreso mínimo vital y que no tiene trabajo impresionante. Algo no cuadra. Y aparte de eso, alguien tiene que pagar las pensiones, es decir, que se está incentivando que entre personas. Pues muy bien, hay convenios con países con los que se pueden traer mano de obra especializada de manera fácil. Entonces, en la medida que se abra la posibilidad de hacer obra, no vamos a tener problemas. Si no la encontramos en España, nos la traeremos de fuera. Y producto. Pero el producto se puede adaptar. Y ahí... Feliz, ahora hablas con cualquier constructor o con cualquier tal. Joder, tengo que esperar que me llegue de no sé dónde. No hay una sobreproducción, ¿no? Parece que en el COVID ya se tomó por norma el hecho de que no haya stock y es algo que lo que faltan son empresas para construir, constructoras. Pero no tanto lo que son proveedores. Y hoy día, si nos faltaran, para eso está China. Tú vienes de Almería, el problema de la vivienda en Almería es como en Madrid, es como en Valencia, es como en Barcelona, no hay, y lo que hay está carísimo, ¿no? Claro, el problema lo tenemos en España, ¿dónde? En Madrid y en toda la costa. ¿Va a ir a mejor? El problema de la vivienda. El problema de la vivienda difícilmente va a ir a mejor de momento. ¿Tú crees que va a seguir disparándose los pisos? Mientras que no se cambie la política de vivienda. Pero que estamos hablando que en 6 meses se hablan de que ha subido 10% el precio de la vivienda. Claro, pero nos encontramos con varias cosas. Lo primero, las leyes que están haciendo de izquierda en pro del pobrecito vulnerable, ¿a quién perjudica? Me refiero, yo en Almería, por hablar de las cosas que conozco, un 15% de la población marroquí, más de un 50% es extranjera. Lo tenemos muy claro, cada invernadero necesita 4 personas y son extranjeras. O
sea, por cada empresario almeriense hay 4 extranjeros trabajando. Estos extranjeros, si tú tienes una casa en alquiler y sabes que el primer mes te pagan y el segundo ya a lo mejor no, claro, porque te pueden ocupar la casa y no los vas a sacar, tú alquilas la casa. O sea, que esa ley de proteger al ocupa está perjudicando, beneficiando a 4 y perjudicando a todo el colectivo. Pero es que eso de los ocupas tiene una solución muy jodida, ¿no? Muy complicada, ¿no? Muy jodida con la legislación que tenemos ahora. Tú no puedes echar a alguien que ocupe tu piso. Yo tenía uno. La primera operación que hice en el COVID fue comprar un piso en una subasta y como abogado no me quise meter con temas antiocupa. Lo quise hacer legalmente y ha tardado 5 años en echarlo. Y porque soy abogado. 5 años. Y porque soy abogado. 5 años en echar a un ocupa. Sí. Y porque soy abogado. Si no, probablemente no lo habría echado todavía. Y entonces, mientras que tengamos ese tipo de legislación y eso no cambie, el panorama no va a cambiar para ese tema. Y mientras que no se abra una política de incentivo al joven para que compre, esto no cambia. Pero luego también hay un poco de controversia en todo, ¿no? Porque todo lo que sale a venta se vende. ¿Quién lo compra? Es verdad que ha entrado mucho capital de Latinoamérica, en Madrid, aquí donde estamos hoy grabando esta entrevista, es verdad que entra mucho dinero de Latinoamérica. Están comprando todos los activos sobre todo de la zona del barrio Salamanca, que era el último barrio que nos quedaba, los mexicanos y venezolanos. Sí, mucho. Y además, oye, tío, y Madrid es una ciudad potente, ¿no? Pero sí que es verdad que es raro, porque luego quien compra tampoco está pidiendo hipoteca. No es la crisis de las hipotecas, no va a haber una crisis de hipotecas. La gente está sacando a los cuartos de su cartera y de su cuenta, ¿no? Sí, pero me está hablando de un perfil que es minoritario. Claro. Estaba hablándome de un barrio Salamanca. Abre tú la puerta, ¿no? Viviendas caras. Vamos a pensar en el inmigrante trabajador o en el español trabajador de aquí, de a pie, que no puede permitirse una vivienda que valga más de 150.000. ¿Y su futuro que está fuera de las grandes ciudades? Claro, pero eso ha pasado siempre. Me refiero, el problema que hay entre la generación mía, el boomer, o la generación joven, es que ellos no han vivido lo que nosotros pasamos. Pero es cuando nosotros éramos jóvenes, primero, una tercera parte de tu sueldo lo destinaba a vivienda, la otra parte a comprarte un coche y la otra parte a comer, a vivir y poco más. Hoy día está la generación de ahora, busca más el ocio, busca más los viajes, busca más historia. Sí, hay un cambio social bastante. Y luego cuando yo era militar, yo con 21 años era sargento del ejército y había pasado por la academia militar. Y cuando yo me fui al banco, el banco me hizo los números, me dijo, mira, tú puedes comprar un piso nuevo en las afueras de la ciudad o un quinto sin ascensor dentro de la ciudad. Y no había más. Los jóvenes parece que es que quieren, y además también, como han vivido muy bien en su época de niñez y adolescencia, pretenden mantener ese estatus. Y no se dan cuenta de que tienen que ser más humildes y empezar desde cero. Y empezar desde cero no es vivir en el sitio donde más te guste. Es vivir donde puedas. Guiñame un ojo para terminar esta entrevista, Félix, a la gente que nos esté viendo para que inviertan en tu plataforma como solución a esto que comentamos de la inversión inmobiliaria. No te líes la manta a la cabeza, no te compres un piso a punto de reírse, refórmalo y véndelo, porque la rentabilidad va a ser menor de la que ganas aquí y, por supuesto, los problemas, que es lo que Félix se está refiriendo en toda la entrevista, son mucho mayores. Vamos a ver, lo primero, que todo lo que es comprar en subasta o comprar en auténticas oportunidades de inversión, se necesitan unos conocimientos muy técnicos y muy profesionales. El que quiere acudir a una subasta inmobiliaria de las que publica el BOE y quiere comprar, lo que no se da cuenta es que el profesional, si ese producto es bueno, el profesional se lo va a llevar porque sabe cómo invertir en esa operación o cómo pujar. El que quiere comprarle a un fondo inmobiliario o a un banco... Y ya no quedan pisos del Sareb tampoco, que era lo único de vez en cuando que te encontraba. Y los que quedan no están al alcance del inversor particular. Claro. Entonces esas rentabilidades no dan. Las mayores rentabilidades, ¿cómo se pueden entender? Invirtiendo en productos de inversión colectiva. Y moverse. Y las características, con toda la humildad del mundo, lo que nosotros ofrecemos no se lo puede ofrecer nadie, pero no por nada, sino porque es un concepto de negocio muy maduro y muy meditado, y la creé como emprendedor porque lo que yo quería que me ofrecieran otra plataforma no me lo ofrecía. Claro.
seguridad, alta rentabilidad, bajo riesgo e inversión de poder recuperarla en poco tiempo si la necesito. Todo ese tipo de historias no lo encontraba y por eso creé Inmoversia. Pues quieres invertir en inmobiliario, Félix Campillo, Inmoversia, 16% menos del año. Ayer nada. Félix Campillo, un placer. Muchas gracias. Un placer tenerte. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Chao.